Hoy vamos a continuar con las enseñanzas que estamos llevando en el libro de Romanos, así que de una quiero invitarlo a Romanos, el capítulo 8, Romanos 8, verso 5 al versículo 9. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y aquí el apóstol Pablo está hablando claro. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de la ley y el pecado. Y Pablo decía, miserable de mí, ¿cierto? ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Pero él lo decía a raíz de la ley del pecado en su cuerpo. Y luego Pablo introduce un tema espiritual para hacer la diferencia entre el carnal y el espiritual. Y una de las cosas que Pablo destaca en estas escrituras es que gracias da a Dios por Jesucristo, porque él todo lo liga a Jesús. Y en el capítulo 8, el versículo 2, él allá da gracias a Dios por Jesucristo, porque la ley del Espíritu manifestada en Cristo, él le dice, de vida en Cristo, me ha librado del poder del pecado y de la muerte. Ahora, amados hermanos, así en forma de resumen, Pablo lo que quiere decir es que el hombre natural está perdido. Y aunque no sepa que está perdido, está perdido. Está perdido porque está ligado a maldición, está ligado a muerte, está en separación de Dios, está perdido. Pero me gusta cuando él dice, pero gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Eso está en el versículo 25 del capítulo 7. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que aquí debemos de dar siempre la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque gracias a Él y por Él, hoy nosotros podemos ser perdonados y librados de la ley. La ley es como una especie de, ya está establecido, es un sello, o sea, un sello inquebrantable, o sea que cuando las cosas van a suceder y estar establecidas por Dios ya no tienen reversa. Amén. Pero vamos a enfocarnos en el tema de hoy. El tema de hoy es el espíritu y la carne. Vamos a hablar de este tema, del espíritu y de la carne. Entonces, habiendo leído estos versículos, Pablo habla de dos temas específicos. Y en el versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahora, según su conocimiento, ¿qué diferencia hay entre un espiritual y un carnal? Amada iglesia, ¿qué diferencia hay entre un espiritual y un carnal? Si vamos a describir un espiritual, ¿cuál sería el comportamiento de un espiritual? Porque recuerde que en la iglesia del Señor se tienen los dos. Solo que si usted le dice al carnal que es carnal, se pone bravo, porque el carnal se siente y se cree espiritual. Pero hay carnales, y los carnales son diferentes a los inconversos, porque el inconverso, Pablo lo reconoce como hombre natural, o sea, no clasifica 100% en carne ni en espíritu, simplemente es natural y vive como se le dé en gana. Pero en la iglesia del Señor, en ocasiones hay naturales que no alcanzan a ser carnales porque están peor que eso. Es seguro que en la iglesia del Señor hay carnales, eso sí, póngale la firma,
pero también hay espirituales. Y resulta que ese es un tema a tratar. ¿Por qué? Porque a través de la carne es la manifestación y el origen del pecado. Y detrás de esto se mueve Satanás y ahí ya está la condenación, el juicio y la ira de Dios. Y resulta que a veces y en muchas ocasiones los carnales, si no se les muestra por la palabra, que ellos mismos caigan en cuenta y descubran que son carnales, corren el riesgo de vivir impíamente y defendiendo su fe, pero desde una posición como carnal. Repito, los carnales se creen y se sienten espirituales, pero no significa que lo sean. Por eso a veces hay conflicto entre un espiritual y un carnal. Porque el espiritual quiere guiar al carnal a Dios, pero el carnal no quiere. Y en su propio razonamiento ideal cree que está bien y que hace lo correcto. Y ahí viene el conflicto entre el espiritual y el carnal. Pablo descubre esto en la iglesia y en esta carta a los romanos, él toca el tema, ya que Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, en mi carne estoy perdido, porque en mi carne termino haciendo lo que yo no quiero. En mi carne termino contaminado, aunque en mi espíritu sirvo a la ley de Dios. En mi espíritu honro y glorifico a Dios, pero hay otra ley en mí que me aleja de Dios. Y ahí es donde él identifica que su problema es espíritu y carne. Pero como Pablo es un hombre de Dios, él sujetó su espíritu a Dios, mas dejó la enseñanza que la carne siempre será un problema, porque por medio de ella se manifiesta el pecado. Entrando más en detalle, voy a tomar como ejemplo el hombre espiritual. Vamos a mirar algunas características del hombre espiritual. ¿Cómo piensan los espirituales? Porque ahora Pablo ya en el versículo 5 está hablando es de la manera de pensar. Y la manera de pensar, escuchen mis hermanos, determina nuestra manera de actuar. Por eso es muy importante cómo piensan las personas. Ignorar pensamientos erróneos de la persona, pensamientos equivocados, ignorarlos es un error, porque luego notaremos que las personas se estará comportando conforme o de acuerdo a cómo está pensando. Y ahí hay conflictos por la manera de pensar, porque la manera de pensar determina la forma de actuar. Y eso aplica en todo. Por lo tanto, el versículo 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora mire que aquí ya Pablo está hablando dos cosas y toma el tema de la carne, pero yo voy a empezar con el espiritual. Entonces, el hombre espiritual piensa ¿de qué manera? En las cosas espiritual. El hombre espiritual, recuerden que cuando la Biblia habla de hombre, está tomando allí hombre y mujer, piensa espiritualmente. Y en Dios y en cualquier religión siempre se tiene el tema del espíritu. Aún los que están equivocados piensan acercarse a Dios de una manera espiritual, a su acomodo, pero buscan la forma espiritual. Y ellos mismos concluyen que lo espiritual es una conexión que se sale de la ley de la carne, y para superar algunas cosas hay que estar en el espíritu. Eso hasta los que están en algunas sectas lo reconocen, cuanto más el pueblo de Dios. Y recuerde que por toda la Biblia se dice que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y cuando Cristo vino a la tierra, vino a hacer un trabajo netamente espiritual. La batalla que Él libró y la victoria que Él nos dio en la cruz del Calvario fue en el mundo espiritual. Porque en el mundo natural simplemente murió un hombre, como morían otros crucificados. Pero en el mundo espiritual peleó una batalla, pagó una deuda, ganó la batalla. En el mundo espiritual Cristo es vencedor. Y solo los espirituales miran más allá
de las cosas naturales. Así que el llamado a toda la congregación es que seamos espirituales. Es el llamado para todos. Y ahí van a haber algunos problemas, porque siempre que usted vaya a tratar el asunto de la carne, o sea, cuando usted vaya a tratar con los carnales, siempre va a haber un conflicto, ahí no va a haber paz, ahí no va a haber armonía, siempre va a haber un problema cuando vaya a tratar con los carnales el asunto espiritual, porque el asunto espiritual determina un estilo de vida y un comportamiento para la gloria de Dios. Y cuando vamos a tratar estos asuntos, entonces van a haber ahí conflictos, pero a eso fuimos llamados. Pero recuerden, más allá de un conflicto, si el carnal no reflexiona y admite que está a punto de volver a ser natural, se va a perder, porque vive en condenación, vive en condenación. Amada iglesia, Pablo dice entonces que el hombre espiritual piensa en las cosas espirituales, y admitamos que nos ha pasado por tiempos en nuestra conversión. Hay momentos en que no estamos pensando espiritualmente. Crisis, situaciones, adversidades, lo que sea, relaciones, problemas, a veces nos sacan del mundo espiritual y nuestra mente comienza a vagar en cómo resolver la vida de una forma natural, en cómo puedo lograr que las cosas sean diferentes, y muchas veces no estamos conectados en el mundo espiritual. Y cuando esto se convierte en un hábito, pasamos de ser espíritu a carne. Y eso le pasó a los Gálatas. Pablo le dijo a los Gálatas, habiendo comenzado por el espíritu, si ve que eso puede suceder, vais a terminar en la carne. ¿Tan necios sois? O sea que eso es característica de necedad, porque se supone que el que ya está caminando en los caminos del Señor ya tiene el conocimiento para ser espiritual y vivir como espiritual. Pero la necedad lleva a la gente a vivir como carnal. Y los carnales no agradan a Dios y no pueden sujetarse a la ley de Dios ni a Dios, porque son carnales. Ese es el problema. Y hoy día, por cómo van evolucionando las cosas aquí en el mundo, sin asesión de personas, tenemos que admitir que nos toca apegarnos cada día más a la doctrina y al temor de Dios. Y cada uno debe revisar su vida, porque lentamente y de manera sutil el enemigo va dañando, el mundo va entrando, y nosotros corremos el riesgo de acomodarnos al mundo. Amén. Pero ¿qué dice la Biblia? El mundo pasa y sus deseos. O sea, como es algo pasajero, dice la Biblia, no se dejen atrapar de él. ¿Y qué es lo que domina a un carnal? El mundo y los deseos, porque son muy almáticos y se rigen mucho por su alma. Entonces, el hombre espiritual, miren las características que les traigo hoy. Siempre tiene a Dios en su mente. El hombre espiritual siempre tiene a Dios en su mente. Ahora, no estamos diciendo que es el más santo, pero la primera batalla que él comienza a pelear es que Dios siempre está en su pensamiento. En la mañana, en la noche, cuando despierta, cuando va a tomar una decisión, así no sepa lo que vaya a hacer, así no sea muy conocedor de la palabra de Dios, pero si ya sabe que hay un Dios, siempre tiene a Dios en su pensamiento, el hombre espiritual. Pero además de tener a Dios en su mente, normalmente está pensando en la voluntad de Dios y en cómo hacerla. Esa es la característica de un hombre, una mujer espiritual. Tiene a Dios en la mente, lo mantiene allí siempre. Normalmente está pensando en cómo hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Se pregunta el espiritual. Quiero agradar a Dios. Y luego se preocupa por hacer la voluntad de Dios. Así piensan los espirituales, amados hermanos. El hombre espiritual medita constantemente en la palabra de Dios, la escudriña y la guarda en su corazón. Piensa en las cosas buenas y se alegra en Dios. Ese es el perfil y característica del hombre espiritual. Medita constantemente en la palabra de Dios, la escudriña, la guarda en su corazón y se goza y se alegra en Dios.
Ese es el hombre, la mujer espiritual. Y estamos hablando de este mundo. Lo que pasa es que el carnal hace lo mismo, pero desde la carne para el mundo y condenación. El espiritual lo hace, pero en Dios, porque le ha creído a Dios. Ahora, el espiritual tiene carne, lógico que tiene, pero él decidió ser espiritual, decidió creerle a Dios. Y eso es lo que lo hace diferente del carnal. Y aunque el espiritual puede hacer lo mismo que hace el carnal, se abstiene porque es espiritual. El espiritual puede hablar como habla el carnal, pero se abstiene porque es espiritual. Puede actuar como el carnal, responder igual, ojo por ojo y diente por diente. ¿Puede responder el espiritual? Claro que sí, pero él decidió ser espiritual, a diferencia del carnal. Y esto es lo que marca ya la diferencia entre un espiritual y un carnal. Los espirituales se congregan, siempre están pensando constantemente en la casa de Dios. Los espirituales aman la voluntad de Dios. Hemos tenido problemas toda la vida, yo creo que de todas las iglesias, en todos los estados, que cuando los hermanos están conectados con el Espíritu de Dios y están avivados y gozosos, no quieren salir del templo, se sienten felices corriendo al templo. En cada reunión quieren estar, quieren participar de los programas y actividades de la iglesia porque tienen gozo, avivamiento en su corazón. Los espirituales son así, porque es un asunto espiritual lo que siempre pasa en la iglesia o en las iglesias. Llámele oración, llámele predicación, llámele alabanza, llámele adoración, llámele consejería, llámele tiempo de comunión, lo que sea, tiene que ver con la gloria de Dios. Tiempos espirituales. Los espirituales aman y luchan por esos momentos. El carnal no. Al carnal le parece aburrido, qué pereza. Y ahí ha estado la lucha eterna entre los pastores, líderes, diáconos, ancianos, con la membresía de la iglesia. Y viene la pregunta, pero hermanos, si Dios está en nosotros y el Espíritu de Dios está en nosotros, ¿por qué no nos mueve a su presencia? Y cuando usted comienza a hablar con las personas, no tengo ánimo, estoy desmotivada, desmotivado, no sé, no siento. Oiga, cuando usted como hijo o hija de Dios no siente la presencia de Dios, no es cuestión del lugar, es cuestión de su vida y su relación con Dios. Mire bien que no esté terminando como los Gálatas y por eso no siente. Hay gente que dice, no, a mí no me gusta estar metido entre la gente, eso es mejor, uno está solo. Esas son las ideas de los carnales, porque la Biblia dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. No escurrirse por allá a un rincón solito y a veces decimos, bueno, pues así piensa, déjenlo. Eso está mal. Eso no es de Dios. Eso es destruir la comunión y la armonía. Apoyar esas cosas. Y todos los que han pensado así se han salido del evangelio. Porque no aman la comunión, no aman la armonía. Y la Biblia dice que es bueno, delicioso. Y Dios bendice y envía vida eterna. Hay un detalle muy importante. Dice David, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de él. Esos 1000 años son los carnales. Pero el que dice mejor es un día en la casa de Dios, mejor es un día en la comunión, mejor es un día en la hermandad que 1000 años. Oiga, esos son los espirituales, porque Dios es el que los une. El Espíritu de Dios une, construye la armonía, nos acerca, no nos aleja. Amén. Cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, sucedió algo que nunca había pasado en la iglesia. Y dice la Biblia que los hermanos permanecían unánimes en el templo, pero porque eran espirituales, estaban tocados por el Espíritu de Dios. Ahora, el templo no es que era un amuleto, es que el templo es el lugar de comunión. El templo es el lugar donde viene el espiritual, viene el maestro, viene el pastor, el adorador, el consejero. Ahí están.
Y esto trae la presencia de Dios. Y allí nos alimentamos. Y Dios desciende allí. Por eso es que es buena la comunión. Por eso es que es hermosa y Dios la bendice. Pero los espirituales son los que aman estas cosas y luchan por ellas. Gloria a Dios. Entonces, eso es lo que dice David. Los espirituales, es mejor un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de la presencia de Dios. Los espirituales aman la presencia de Dios, aman el templo, aman la comunión, aman la armonía, aman el estar allí en la casa de Dios. Y por eso siempre vemos personas en todos los lugares donde se establecen las iglesias, que hay grupos que no fallan a la iglesia. Siempre están allí buscando de Dios, siempre están allí nutriéndose en Dios, porque hay una modalidad que dice que en mi casa oro y en mi casa leo y en mi casa me alimento. ¿Sí o no? Hermano, dígame desde cuándo eso ha funcionado. Que hoy no pude y mañana y lo hice, pero todos los que tomaron esa modalidad terminaron fríos en rebeldía y fuera de la iglesia. ¿Sabe que aún Cristo iba a las sinagogas y se mantenía en comunión? ¿Y sabe por qué todos iban a la sinagoga? Porque es que allá iba a abrir el libro el rabino. Iba a exponer cosas que usted en su casa no va a lograr, ni va a entender, ni va a escudriñar como debe ser muchas veces. Y en la aplicación de lo que se expone hay poder más allá de lo que usted lee en la casa. Como cuando Cristo le dieron el libro y lo abrió y fue abierto allá el libro del profeta Isaías y él lo leyó, el Espíritu del Señor está sobre mí. Pues quizás algunos ya sabían eso, pero hubo algo diferente cuando dijo, hoy se ha cumplido esta palabra. Hoy se ha cumplido esta palabra. Eso fue diferente, en la casa no lo hubieran logrado. Por eso, la batalla del Espíritu y la carne. Ahí está la batalla. Los espirituales siempre tienen presente el pelear la buena batalla de la fe. Y en sus momentos difíciles siempre se fortalecen en Dios. En Dios. Esos son los espirituales. Repito, siempre tienen presente el pelear la buena batalla de la fe. Y algo importante es que cuando le vienen los problemas, los momentos difíciles, crudos, donde de verdad uno se puede derrumbar, ellos se fortalecen en Dios. Y Pablo lo dice en Efesios, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor siempre y en el poder de su fuerza. Es así que se fortalecen los espirituales. Me da tristeza, yo ya llevo más o menos, yo creo que cerca a 27 años predicando. ¿Sabe qué me da tristeza? Que en todos esos años, como he estado sirviendo al Señor en los diferentes lugares, vemos personas que se van levantando con poder y que van bien. Y se van metiendo con el Señor. Y vemos otros, ¿cómo se dice? Esos que siempre se están quedando de la manada, que están como lejos, como distraídos. Y usted los quiere meter en ese fuego y están en el mundo. Están en el mundo. Y eso es triste, porque la confusión mía es, aman a Dios, según ellos, le creen a Dios, pero necesitan ayuda. Y aquí hay personas, aquí hablo del Mochuelo, que le han hecho cientos de visitas. Y yo recuerdo personas que le fue y le visitó una hermana, fue y le visitó un hermano, fue y le visitó Perencejo, Sutarejo, Fulano de tal y todo. Y todas esas visitas no le sirven a las personas porque sienten que están bien y están fuertes. Y resulta que no perseveran en el Señor, vuelven atrás. Mire, cuando a usted le visita mucho para levantarlo, eso es una señal que debe prender alarmas. No escucho un amén. Ahora hay de visitas a visitas. ¿Estamos de acuerdo? Pero esa visita, hermano, ¿qué le pasó? ¿Usted está orando? Hermano, ¿qué le pasó? ¿No fue el ayuno? Hermano, ¿no va el domingo? Hermano, ¿por qué no va los martes? Hermano, ¿no lo veo en las oraciones? Hermano, el discípulo, o sea, y toda la vida cristiana se convierte en un estilo de vida contra esa persona va a terminar mal.
y le pueden mandar al pastor, la pastora, al líder, el anciano, el que sea, y no le funciona. Pero uno trata a esa persona como espiritual. Los espirituales no necesitan de tanto. Ellos necesitan de la comunión y de la palabra, pero no necesitan de tanto, porque ellos buscan. Ellos buscan. Un lugar donde hemos predicado bastante y hemos metido mucho trabajo, Barranquito. ¿Cuántos hay de Barranquito acá? Los poquitos que habían ya están afuera otra vez. Y decía la hermana Magdalena un día, ¿qué pasa con Barranquito? De todos los sectores que hay gente en la iglesia, pero allá no, ni un alma. Y de allá yo creo que han venido más de 30, 40 personas. Y hay bautizados allá. Pero no perseveran. ¿Qué pasa con Barranquito? Y mucho trabajo se les invierte y se manda gente y ayuda y mercado y brigada y un poco de cosas. No funciona. No funciona. ¿Por qué? Porque muchas veces no vemos las personas como debemos verlas y quizás vemos carnales como espirituales y los queremos tratar como espirituales y por eso no funciona. Amén. Escuche este otro punto. Los espirituales siempre tienen presente el pelear la buena batalla, ya se los había dado, de la fe, y en sus momentos difíciles siempre se fortalecen en Dios. Los espirituales son servidores de Dios. ¿Quién dice amén? Y les gusta servir a Dios. Los espirituales son servidores de Dios. Siempre dan y quieren seguir sirviendo. Siempre dan y quieren seguir sirviendo. Esos son los espirituales. El carnal hizo algo hoy y si no vio los resultados, mañana está en amargura y no quiere saber de nada, porque no lo hizo en el espíritu ni para Dios. Ahora, entonces, algo más que caracteriza al espiritual es que piensan en el culto a Dios, en la alabanza a Dios, en la adoración a Dios, meditan y se alegran en cánticos espirituales y siempre están pensando en su crecimiento espiritual y en su crecimiento y comunión del reino. Así son los espirituales. Yo recuerdo cuando empecé con una gotica de espíritu, cuando empecé como a ser un poquito espiritual, comencé a leer la Biblia, porque ni eso sentía, ¿no? Cuando uno llega al Evangelio no siente nada de esas cosas, pero hubo un tiempo en que sentí leer la Biblia, hermano, y comencé a leer la Biblia, un Nuevo Testamento que me regaló el pastor. Me parecía tan fascinante, tan emocionante, tan bonito lo que yo mismo iba leyendo y iba como entendiendo, que comencé, esta es la frase, enamorarme de la historia de la Biblia. Y sabe, como comencé con Mateo, Mateo normalmente nos va a presentar a Jesús. Y allí dejé de ver a Jesús como ese Dios terrible que está dispuesto, listo para destruir, tiene poder que quema y consume. Ahí dejé de verlo así. Y yo miro un hombre que se reúne con las personas, que sana enfermos, que echa fuera demonios, un hombre que sufre por el ser humano, que tenía discípulos, que le enseñaba, mire, y cada día quería saber más de Jesús. Yo no me saltaba un libro porque se me perdía la historia. Así que cuando terminé de leerme el Nuevo Testamento, que fue en Apocalipsis, no voy a decir que lo entendí todo. No es eso lo que les estoy diciendo. Les estoy diciendo lo que me sucedió cuando empecé a ser espiritual, un poquito. Y entre más leía la Biblia, más espiritual me volvía. Porque esto me iba despertando mi espíritu, que no quería saber de nada. Y comencé a entender por qué se congregaba la gente. Y algo que sí entendí allí fue por qué la gente tiene Biblia. Yo no entendía por qué todos cargaban ese libro me parecía aburrido que todos cargaran un libro a la iglesia. Pero cuando leí el Nuevo Testamento, hasta yo terminé con el mío en los cultos allí. ¿Sí me entiende? Y mi lapicito rayando. ¿Por qué? Porque mi espíritu comenzó a despertar, a coger un poquito de vida, un poquito de fuerza, de aliento. No hay nada más hermoso que uno entender lo que hace. Y sabe, amado hermano, cuando terminé de leer el Nuevo Testamento, yo ya era otro. Era otro. La misma Biblia empezó a educarme, a corregirme, a reprenderme, a exigirme la misma palabra. Así que ya era otro. Yo tomé mi decisión con Dios. No fue pasando al frente y diciendo, hoy vengo a recibir a Cristo como mi Salvador. Quizás el día que hice esa oración no era tan real como cuando leí la Biblia y entendí.
Cuando tomé la decisión de entregarme, sí fue en serio, pero es que cuando ya digo que me volví cristiano de corazón, fue cuando leí la palabra de Dios. Ahí sí fue algo real, algo que vale la pena, podemos decirlo así. Allí comencé a ser un hombre espiritual. Allí comencé a aceptar los reglamentos de la iglesia y la doctrina de la iglesia. Porque no era algo que se inventaban los hombres de Dios, sino es que la Biblia dice, y tratándose de Jesús y del Espíritu Santo y del Padre Eterno, hay que aceptar las cosas. Por lo tanto, así se comporta el hombre espiritual. Vive pendiente de su crecimiento espiritual porque siempre está meditando en esto, ¿no es así? ¿Recuerdan cuando se convirtieron que eran más espirituales? Pensaban en las canciones, ponían más música cristiana en su casa, hasta se las aprendían, las cantaban, les gustaban ciertos pedacitos, leían su Biblia, se memorizaban los textos. Ahí a veces quedan hábitos, pero ya no quedan los mismos resultados. Los textos se nutrían con ellos, los convertían en parte de sí mismo. Pendiente a la hora del culto tuvieran en la casa o en el trabajo, así no pudieran llegar, estaban desesperados por ese momento tan lindo. ¿No nos pasaba eso? La Biblia le llama el primer amor. Y Dios reprocha y critica el perder el primer amor. En Apocalipsis está, vuelve al primer amor. Vivíamos más pendiente de nuestro crecimiento espiritual. No se trataba del pastor, se trataba de que uno mismo quería como alcanzar, ¿cierto? Alcanzar, lograr, avanzar. Uno mismo quería meterse a lo que no conocía. Cuando comenzamos a crecer en nuestro espíritu, es ahí donde nos dicen bautismo, bautismo, matrimonio, matrimonio, discipulado, discipulado, a la calle, no se habla, pero caigo a la calle y hablo. O sea, en ese momento queremos todo. El primer amor, vamos creciendo en el espíritu. Cuando nos metemos una frenada y nos estancamos ahí, eso es peligroso. Porque lo que nos entraba al comienzo, aunque lo escuchemos hoy, ya no nos entra. O sea, ya no nos alimenta, porque se queda solo en conocimiento. Allí hay que tener cuidado. Porque eso puede ser una señal que estamos pasando del espíritu ¿a qué? A la carne. A la carne. Dice esta nota que tengo aquí sobre los espirituales. El espiritual se fortalece en el reino de Dios. El espiritual no se fortalece en el mundo, se fortalece en el reino de Dios. En la presencia de Dios, buscando a Dios. En la historia del publicano y el fariseo, ¿cuál terminó siendo más espiritual? ¿El fariseo o el publicano? Juzguen ustedes. Todos sabemos que terminó siendo más espiritual el más pecador. Porque el más pecador se humilló y reconoció su falta ante Dios y fue sincero y honesto y se rindió de corazón. En ese momento tiró su carne al piso y todo lo que él era le dio lugar al Espíritu. Y dice la Biblia que éste descendió primero a su casa justificado antes que el que sí ayunaba, oraba y diezmaba. Son historias bíblicas. Ahora, esa es la primera frase que usa Pablo allá entonces. Carne y espíritu. Ahora vamos con la carne, porque estas son las características del hombre espiritual. El versículo 5, leámoslo por favor otra vez. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Gloria a Dios. Entonces vamos con los que son de la carne. Ahora, solo usted sabe ante la palabra de Dios qué posición tiene de estas dos. Usted nunca será lo que otros digan que usted es. Usted realmente es lo que usted es. Y si es de Cristo, es espiritual. Si no es de Cristo, no es espiritual. Y hay unos textos de mucho poder allí. Entonces, en cuanto a lo de la carne, ¿cómo piensan los carnales? Necesito 3 ejemplos rápidos, por favor. ¿Alguien me ayuda? Si alguna vez fue carnal, debe saber cómo piensan los carnales, ¿no? Porque no creo que haya nacido en espíritu y que siempre haya sido del espíritu. ¿Cómo piensan los carnales? Ustedes tienen un problema, nadie habla y cuando abre la boca uno, todos la abren a la vez, así que no se entiende nada. Ese sí es un problema serio. Ahora sí, ¿cómo piensan los carnales? ¿Sí ven? ¿Sí ven que no estoy equivocado?
Ese es el carnal, sino en la carne. Ahora sí, tantos que hablaron, que hable otro. Paga mal por mal, envidia, pereza. ¿No les gusta venir a la iglesia? ¿Eso será obra de la carne? Pues no, tampoco es obra del Espíritu, ¿no? Esa es una característica del carnal. Es la más grave. Es la más grave. ¿Seguimos escuchando? Cuando estaba preparando la enseñanza decía, si pregunto mucho sobre el Espíritu, yo sé que no voy a tener muchas opiniones. Van a haber unas cuantas. Pero yo estaba seguro que en las obras de la carne, en la mentalidad del carnal, yo sabía que no iba a estar solo. Porque no hay dudas que por ahí pasamos. Hermanos, fuimos. Esto no es una palabra de condenación, es una palabra que arroja luz para que nosotros nos identifiquemos y miremos nuestro estado. Esta palabra es una especie de termómetro para medir nuestra estatura y condición y ver si prendemos alarma nosotros mismos o si decimos gloria a Dios porque voy bien. Esta palabra es eso. Ahora bien, entonces, ¿cómo piensan los carnales? Tengan en cuenta lo que ustedes dijeron. Yo aquí tengo notas sobre los carnales, porque aquí Pablo está hablando que uno es el pensamiento del espiritual y otro es el pensamiento del carnal, y son dos cosas diferentes y no se pueden mezclar. Los separa una muralla como separaba esa muralla al rico en el infierno, en el Hades, y al Lázaro en el seno de Abraham. Así mismo están separados aquí el carnal y el espiritual. Por eso, amados hermanos, muchas veces nosotros estamos obrando mal y no sabemos que estamos obrando mal. Así podemos ser carnales y no sabemos que estamos siendo carnales. No sabemos. Pero gloria a Dios por Jesucristo y por la palabra, porque una de las cosas que dice la Biblia es que los carnales piensan en las cosas de la carne, y la Biblia dice que manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Y quién dice que no? ¿Quién puede decir que no? Si la carne, todo lo que ella anhela, desea y su comportamiento lo saca a la luz. Manifiestas son las obras de la carne. Por eso los carnales sí se pueden identificar. Ay, hermano, digan amén, Dios mío. Los carnales se pueden identificar. Y uno mismo descubre cuando está siendo carnal. Uno mismo sabe, no hay que esperar que se lo digan. ¿Hemos tenido, siendo espirituales, comportamientos y actitudes de carnales? ¿Sí o no? Claro que sí las tenemos. Las tenemos. Pero nadie nos los dice. De pronto la esposa o alguien dice, oiga, ojo con eso, recuerde que usted es de Dios. A veces nos tiran ahí el vainazo, pero sí, los espirituales salimos con cosas de la carne. Y no es raro porque estamos en la carne, pero debemos crecer en el espíritu. Debemos crecer en el espíritu. ¿Cree que hay pastores carnales? ¿O usted cree que el ministerio determina el estado espiritual de las personas? No, para nada. Si no hubieran tantas rarezas por todos lados. El ministerio es el ministerio y el llamado es el llamado, pero la condición de la persona ya la determina su mentalidad, su relación, su condición. Ya eso ya lo determina. El carnal entonces piensa carnalmente y manifiesta son las obras de la carne. Los carnales son materialistas, se rigen mucho por esto. Son peleoneros, siempre buscan guerra. Esos son los carnales. Y miren que la mayoría de los problemas que a veces se dan en el mundo espiritual dentro de las congregaciones es por los carnales. Es por los carnales. Hermano, ¿qué tal si hacemos una velada de noche entera? Mire, hay personas que no le parece, solo porque quiere dormir, no quiere enfrentar el frío, le da pereza porque lo que pasa dentro del ambiente no es que lo nutra mucho. Dígame si eso es carne o es espíritu. Pura carne. Eso es carne. Dice uno, vamos a estar un día en ayuno y oración todo el día. Todo el día. Y los espero, amados hermanos. Hay personas que no vienen porque no pueden. Pero hay otros que no vienen porque son astutos. Dicen, no, yo voy para allá y me da un soponcio. Yo no aguanto. Yo no aguanto. ¿Eso es un pensamiento de lo espiritual? Es un pensamiento de los carnales.
Hermano, ¿y cómo termina esa gente? Díganlo ustedes. Mal. Termina mal. Puede ser el hijo de nosotros, puede ser el marido, puede ser esposo, primo, hermano, abuelo. Todos los que tienen esas actitudes terminan mal porque son obras de la carne. Y la Biblia dice que son manifiestas, y esa es la manifestación de que yo no me meto en un asunto espiritual, no porque esté enfermo, sino porque, no, eso. Entonces, eso es carne. Otros, mire, la modalidad de hoy es, ojalá hayan cultos de 15 minutos. Dios los ama, una palabra de prosperidad, un cántico y fuera. Y hay gente que ama esto así. Hay gente que ama esto así. ¿Usted tiene idea cuánto duran los sermones de Jesús? No me va a decir que 15 minutos. No me va a decir que media hora. Las características de los sermones de Jesús, ahí podemos ver. ¿Recuerdan cuando él habló del pan de vida? ¿Usted cree que si leyéndolo nomás se echa uno casi 15 minutos? Si leyendo. Imagínese la enseñanza. Amén. Imagínense la enseñanza. ¿Recuerdan el discurso de Esteban cuando lo apedrearon? Que son casi 2 hojas. ¿Cuánto cree que duró ese discurso? Ni porque hable como una locomotora no lo saca en 15 minutos. Porque la idea es que la gente entienda y lo que se le aplica. Pero hoy día las modalidades. Y créeme que entre más caemos en esto, yo no estoy hablando de culto de 3 horas, tampoco 4 horas. Pero no estaría mal si la iglesia lo determina, es para la gloria de Dios. Las fiestas de Jerusalén, ¿cuántos días duran? Y en los tiempos de Jesús, en los tiempos de los apóstoles, semanas. Semanas. Y no es que iban a las 10 y salimos y volvemos a las 11, no. La gente se iba a celebrar y comían y seguían celebrando y de día y de noche y dele las celebraciones. Y mire que el eunuco, esta es una evidencia, él iba de regreso a su tierra, porque parece que era de etíope, porque se le dice el etíope era de Etiopía, y él iba de Jerusalén. ¿Y qué estaba haciendo en Jerusalén? Adorando, celebrando. Cuando se acabó esa fiesta iba de regreso otra vez a su lugar. ¿Sabe cuántas horas, días, o qué sé yo, o semanas allí glorificando el nombre del Señor? Eso hace que las personas hagan del mundo espiritual su vida, su estilo de vida. Y eso hace que nosotros estemos más conectados con la realidad del reino de Dios. Yo no sé cómo vamos a vivir en el cielo si allá todo es Dios, todo es espiritual, todo es como mejor que aquí. Y si para esto aquí no hay tiempo, ¿usted qué va a hacer allá? No debería ir, porque allá todo es Dios y la gloria de Dios y por la eternidad. Pero los carnales, es que les parece aburrido eso. Los espirituales aman este momento y quieren una eternidad en la presencia de Dios. Una vez me dijo un hermano, pero yo no entendí, ese hermano está en el mundo. Yo lo bauticé, caminó con nosotros, trabajó con nosotros, no en el ministerio, la minería. Y una vez me dice, pastor, yo le tengo una pregunta. No, me dijo hermano Robinson, así me dijo. Yo estuve pensando esta semana, uno cuando vaya al cielo, la Biblia dice que, yo leí por allá una parte que decía que los ángeles se la pasaban alabando a Dios día y noche, santo, santo. Me decía, ay hermano, usted con el respeto, pues no va a pensar mal, eso me parece como aburrido, día y noche, santo, santo. A mí me pareció gracioso, pero esa era una alarma, yo no entendí. Le dije, no hermano, lo que pasa es que cuando ya estemos allá en esa dimensión, vamos a pensar diferente. Me dice, hermano, y lo otro es, uno en el cielo va a comer. Son cosas que ni uno sabe cómo contestárselas a los hermanos. Pero le digo, a mí me parecía gracioso. O seremos como los pajaritos, solo comiendo frutas y todas esas cosas. Entonces, a mí se me ocurrió algo que dijeron un día, porque pues yo no lo había estudiado, que Jesús cuando resucitó de los muertos, resucitó con cuerpo glorioso y pidió, le dieron pescado y miel y comió con cuerpo glorioso. Le dije, bueno, y si Jesús comió con cuerpo glorioso, es posible es posible, no le estaba diciendo que es que allá nos van a poner mesas tendidas y a comer gallina, no, o sea, son cosas que yo creo que hay cosas más importantes en qué pensar en el evangelio. Este hermano, eso le cayó una preocupación, pero lo que más le cayó como un poquito duro fue la frase día y noche, santo, 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 santo. Eso tiene algo, porque me estaba como contaminando, porque yo me puse como a pensar que igual que él y como que sentí como que
Sí, o sea, pero eso es porque uno lo está tomando desde la carne. Ahora, hay ángeles adoradores. Nosotros tenemos nuestras intervenciones, lo que Dios quiera con nosotros. Y una persona eterna, el día y la noche diciendo santo, santo, no es un problema. Es como nosotros cantar una alabanza aquí de 5 minutos. Y eso, que esa es más larga para una persona eterna. Amén. Aquí cantamos una alabanza 5 minutos y nos las gozamos y aleluya y lloramos y queremos seguir. Eso es lo mismo en la presencia de Dios. Para los que son eternos, que ya no son mortales, no es un problema, ya no es un rollo. Amén, hermanos. Entonces, ahí había una nota carnal o espiritual. Una nota carnal. Yo pensaba que en el cielo me iba a encontrar con mi esposa, íbamos a seguir siendo esposos. Y cuando nació Carolina, entonces yo me imaginaba con Margarita y Carolina a mi lado. Cuando nació Daniel, pues ya eran 2. Camila y entonces ahora ya los 3. Y yo pues esa alegría de que vamos para el cielo y con mi familia, todo lindo, y ella es mi esposa, ella es mis hijos. Cuando al Señor Jesús le hacen una pregunta sobre una mujer que se casó con varios y que allá en el cielo cuál iba a ser el verdadero marido de ella, y él responde, le respondió a ese y también me respondió a mí, allá ni se casan ni se dan en casamiento. Yo, ¿cómo? O sea, de una especie, o sea que mi hogar, mi esposa, pero porque lo pensé con un sentimiento almático en la carne y no desde el espíritu. Porque aquí en la carne necesito de su compañía, de su ayuda, de su cariño, necesito el calor de mis hijos, de mi hogar, de todo. Y por eso es que uno construye un hogar, porque le hace falta esto. Y que digan que en el cielo no lo tendrá, pues es complicado, porque lo estamos tomando desde la posición del carnal. Y ahí nos va a hacer mucha falta. Pero cuando lo miramos desde la posición espiritual, allí no te va a hacer falta ni esposa, ni esposo, ni hijo, ni nada, ni dinero. La vanidad, hermanas mías, la vanidad de ustedes se acabará. También la de nosotros los varones. Ya eso no va a importar cómo me van a ver y todo, y que estoy bonita, es que esta nariz tan fea, ya eso ya no va a importar. Ya esas cosas no serán una preocupación allá. Es más, yo estoy por pensar que todas las narices serán iguales, pero eso soy yo, no vaya así que la Biblia lo dice. Yo estoy por pensar, eso es cosa mía, ¿oyeron? Para que no decir que el pastor dijo en la iglesia que las narices en el cielo. No, no. Eso es un momento de la carne, entiéndanme. Bueno, seguimos. Aquí, entendiendo esta posición del carnal, según la Biblia, entonces, el carnal vive sumergidos en la malicia. Ese es otro problema del carnal. Donde el espiritual está entendiendo, está normal, el carnal está metido en la malicia, siempre está a la defensiva. Y no hay nada más terrible, póngale bien cuidado, cuando un hermano o una hermana se vuelve siempre a la defensiva. Observen que esa persona, sin darse cuenta, termina en la carne. Termina en la carne. El que está a la defensiva, si leen un texto bíblico, dice, ese es para mí. Todo lo que suceda, dice, eso es para mí. Y Dios libre que pase usted y no salude porque no vio. Y pasó el pastor y casi me pisa y ni me conoció. Y resulta que una vez se va elevado pensando en otras cosas, ni siquiera mirando en lo que tiene al frente. Va por instinto a veces uno. Me pasó con el hermano Heriberto, que llegó el que día a la casa. Margarita lo trajo de mañanita. Y yo entré al baño y salí haciendo pues mi propio berrinche, ¿no? Que hace uno solito en su casa. Porque no sepa que él está ahí, yo, buenos días, hermanos. Pero como él estaba sentado en la silla, él llegó cuando yo estaba en el baño. Salgo yo y me dice mi esposa, ¿cómo amaneciste hoy? Ay, voy, así. Y me fui a mi cuarto y me dice, oiga, ¿usted no vio al hermano? Y yo, hola hermano, qué pena, ¿no? Y yo para con una chaqueta negra, ahí me transformé. No lo vi. Sentado ahí en el sillón de mi casa y salí del baño, que estamos a 1,5 metros, y no lo vi, no lo saludé. Pasa uno por el más grosero del planeta, pero no lo vi porque yo salí con el ojo medio apagado y me metí una vez en mi cuarto y contesté ahí como para la esposa, no como para la congregación. Y luego me metí en mi cuarto y dije, ay, qué pena con el hermano. ¿Saben una cosa? Pero el carnal a veces malinterpreta todo y lo toma personal y no es así. No es así, amados hermanos. Amén. El carnal siempre vive sumergido ¿en qué? En la malicia y se mantiene a la defensiva. Dice, hermano, le voy a visitar. ¿Y eso qué pasó? ¿Qué problema? En vez de decir, oiga,
Preparemos algo rico que viene el pastor y gloria a Dios. Se pone contento, están asustados una vez, cuestionando un montón de cosas. El carnal, observe, son libertinos en su imaginación y se mueven por la emoción. Libertinos son los carnales y se mueven por las emociones. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Hoy lo quiero, mañana no quiero saber de usted. Hoy lo amo, mañana no le amo. Son cambiantes los carnales. Esas son las personas de doble ánimo. Son los de doble ánimo. Los carnales en muchos casos piensan y actúan lujuriosamente y el morbo está ligado a su corazón. Hay personas que usted no los soporta ni los tolera cerca porque son así. Son anormales, dice uno. El problema del carnal. Usted va correcto, pero él malinterpreta la acción porque es carnal. Y le pone problema porque lo está manejando desde su mentalidad carnal. Ese es el problema. Una vez le dije a una hermana, estaba yo recién llegado al evangelio, eso que en la iglesia le enseñan a uno, ¿no? Allá cantaban una canción que decía, yo te amo en el amor del Señor, yo te amo, y la cantaban, ¿sí? Y yo me la aprendí. Y a veces decían, vamos a cantar esta canción y vieron hermanos, no importa si fuera hombre o mujer, y cántele la canción. Yo te amo en el amor del Señor, quiero ver en tu rostro la gloria de Jehová. Yo te amo en el amor del Señor. Entonces, dice una hermana, ¡ay! Pero en el amor de Cristo, hermano. ¿Cómo así? O sea, como que sí, pero me ama, pero en el amor de Cristo. O sea, pongámonos serio. ¿Por qué tanta defensiva? ¿Sería que la hermana era muy espiritual o tiene riesgo de ser más bien una carnal? Es que póngale cuidado como las señales manifiestas son las obras de la carne. Usted va en el espíritu diciendo algo, que usted qué va a estar amando a quién. Yo creo que la persona que Dios le pone para usted amar de verdad como en lo personal es la persona que pone. Y esa es. ¿Qué se creen los demás a veces? Carnales. Hay que aprender. De ahí salió una canción, ¿cuántos de la saben? El espíritu y la carne tienen una lucha viva. Pero eso no es una canción, eso es un texto bíblico. La carne tira para abajo y el espíritu para arriba. Y aquí hay dos problemas. Estamos hablando de las dos personas, pero a veces en la persona, dice la Biblia, en la misma persona están los dos problemas. El espíritu tira para arriba y la carne para abajo. O sea que aquí ya tenemos un conflicto entre la persona como tal y la diferencia entre una persona y otra, dependiendo ya su búsqueda en Dios. ¿Cuántos han tenido lucha con la carne? Amén. Desde que soy cristiano vengo peleando con mi carne. ¿Será que hay uno aquí que ya no pelea con su carne? Ella está viva. Ella está viva. ¿Qué cree, hermano? Hay iglesias que no enseñan esto y los hermanos se creen súper espirituales y son más carnales, y lo digo con autoridad, que espirituales, porque andan como tan espiritual que andan pecando por ser así. Porque no nos enseñan a que somos espíritu y somos carne, y el mismo Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero hay otros que no, gloria a Dios, Dios los libre, no, mejor dicho, Cristo está en mí, ya todo. Pues Pablo dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Con todo eso, mire lo que dijo allí, miserable de mí. Porque él está admitiendo la naturaleza caída que todavía va ligada a él y de esa no se puede deshacer. ¿Qué es lo bueno de identificar estas cosas? Que nos puede ayudar a ser más espirituales. Observe esto, los carnales han oído de Dios y saben de Dios, pero viven alejados de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los carnales. Han oído y saben, pero viven alejados de Dios. ¿Por qué? Por causa de la mentalidad que determina su comportamiento o su estado. La mentalidad, dije al principio, determina el comportamiento. Como nosotros pensamos, así actuamos. Y aquí hay algo importante. La mentalidad está en el versículo 5 mismo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y la mentalidad del carnal determina su comportamiento. Saben y conocen de Dios, pero viven alejados de Dios. Entonces, quiero que ustedes me digan la conclusión de ese versículo. Dijo el Señor un día, este pueblo de labios me honra, pero su corazón
eran espirituales. ¿El pueblo era espiritual o era carnal? Porque de labios honraban, pero el corazón, y si el corazón está lejos, esa es la actitud de los carnales. El carnal y los designios de la carne son enemistad contra Dios. De labios podemos hacerlo, pero no me digan que haya una relación. Eso fue lo que Cristo dijo. Hermanos, no vayamos nosotros también a caer en semejante lío. Hablamos y honramos, pero el corazón, ¿dónde está? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde está? ¿Dónde está el corazón? El contraste entre el espiritual y el carnal. Repito, el contraste entre el espíritu y la carne, para ser más claro, lo encontramos en el versículo 6 al versículo 8. Ahí está el contraste. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Estamos hablando de qué? Del contraste del espíritu y la carne. ¿Quiénes son los que no pueden sujetarse a la ley de Dios? Los designios de la carne. Dice, y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Esta frase lo dice todo. Los que viven según la carne no pueden. O sea, aunque quisieran, no pueden. No pueden y no pueden. ¿Ha encontrado personas con esa lucha en su vida cristiana? Que sí, ahí van, pero no pueden. No pueden con el reino. Pero es que Dios, hoy Señor, oren por mí. Visítenme, qué sé yo. Pero hágase lo que se haga, no pueden. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. No depende de nosotros, la congregación. Esto es personal. Ahora, quien pase por eso, la Biblia lo está identificando. Es un carnal. Y por eso es su problema. Usted con un carnal se puede desgastar 25 años, 30 años. Y pasarán los 30 años y esa persona todavía no puede. Porque aquí lo dice. Porque los designios de la carne son enemistad contra la ley de Dios. Y aunque la persona de labios quiera honrar, su corazón siempre va a estar alejado, ya que lo identifica como tal y lo caracteriza al ser es carne. Y la verdadera enemistad es entre la persona como tal ya y Dios, ya que su naturaleza lo aleja de Dios, sea hombre o sea mujer. Por lo tanto, todo el tiempo que se le invierta a los carnales es tiempo perdido. Tiempo perdido. Porque tarde o temprano se verán los frutos y manifiestas son las obras de la carne. Separación de Dios, separación de la comunión y la vida de los carnales. La vida de los carnales. A los carnales no se pueden corregir, ¿saben ustedes? Porque la corrección hacia el carnal tiene que ser desde lo espiritual. Y aquí dice que los designios de ellos no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Por lo tanto, cuando se va con lo espiritual a corregir lo carnal, va a haber un problema. ¿Estamos de acuerdo? Y hay personas que por esas cosas se van de la iglesia. Porque dice que se la montaron en la iglesia. ¿Y por qué más bien no dice me doctrinaron y no pude con la doctrina? Porque soy una corrompida o un corrompido. ¿Por qué mejor no hablamos así? Y es que la doctrina es tan pura, tan buena, tan santa, tan justa, que es la doctrina de Dios, que yo no puedo con tanto, porque soy una carnal o un carnal. ¿Por qué mejor no salimos así con sinceridad? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pero no. Cuando alguien se ve y dice, no, pues es que yo me largo porque es que fulano, fulana se creen los santos. Ese es lenguaje de carnales. ¿Cómo que se creen? Si son santos en el Señor. Ahí nomás ya usan lenguajes despectivos. Esos son los problemas. Por eso no se puede confiar en los carnales. Amén, hermanos. Tomás, echémosle mano a Tomás.
Tomás, cuando estaba en su rebeldía de no creer en la resurrección de Cristo, en ese momento este hombre de Dios, ¿era un carnal o era un hombre espiritual? Ahora no le vamos a echar la culpa a la tristeza ni al dolor. Tomás dijo cosas con su boca que lo caracterizan como carnal. Hasta que no meta mi dedo. Eso es de la carne. Porque él quería ver. En las heridas. No creeré. No creeré. Si a mí un hermano me viene a salir con estas cosas, uno queda confundido. Pero hermano, si usted es de los nuestros y creemos lo mismo, ahora ¿cómo viene con esa otra posición de que ahora necesita ver para creer? Meter dedo y tocar, se volvió materialista. Estaba en la carne. Las circunstancias que pasaron, dolor profundo, lo que sea, lo llevaron a un estado del carnal. Y el Señor viene y el Señor lo reprendió y le dijo: mete tu dedo y no seas incrédulo, sino creyente. Lo reprendió, eso estaba mal. Estaba terminando el hermano espiritual en la carne y fue reprendido por el mismo Jesucristo. Amén, hermanos. Y aquí vamos cerrando este círculo, que el carnal se mueve por los designios de la carne. Y mire, la ley de Dios surge ahora por los designios de la carne. Dado al comportamiento del hombre carnal, surge la ley de Dios. Y la ley de Dios viene en contra de ese comportamiento. Por eso es que no hay comunión entre ellos dos. Porque la ley de Dios vino a poner orden, vino a sujetar a la carne a obediencia, vino a quebrantarla y a decirle: así no son las cosas. Entonces la carne, con su maldad, su comportamiento, no ama la ley de Dios, no se sujeta a la ley de Dios, no quiere la ley de Dios. Por eso es que dice que no puede sujetarse a ella, porque la ley de Dios es enemiga de la carne y la carne enemiga de la ley de Dios. Entonces, hermanos, si somos carnales, no podemos ser espirituales. Eso está dicho ya. No, pero yo ahí voy y Dios me entiende. No va a funcionar nunca. Ahora, ¿cómo dejamos de ser carnales? Dirá otro: pues siendo espirituales. ¿Cómo dejamos de ser carnales? Obedeciendo la palabra de Dios, creyéndole a Dios. Y cuando le creemos y la obedecemos, vamos saliendo de la posición de la carne y vamos entrando a una vivencia del Espíritu, y esto ya se nos convierte en un estilo de vida y ya venimos a ser personas espirituales, porque nuestro hablar es espiritual, nuestro pensar es espiritual, nuestro anhelo es en Dios, nuestra meta es Dios. Nos volvemos espirituales. Amén, hermanos. Conclusión, verso 9, leámoslo todos por favor. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. Ahora Pablo lo está hablando abiertamente a la congregación. Mas vosotros sois diferentes, dice Pablo. Ustedes no viven según la carne, pero los que no viven según la carne son aquellos que ya han recibido el Espíritu de Cristo en su vida, porque siempre lo tienen allí. Por eso el tema comenzó, que el hombre espiritual piensa en Dios, su pensamiento es Dios, su anhelo es Dios, conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Ahí el versículo lo dice. Entonces este versículo de conclusión nos habla de un reconocimiento, que Pablo reconoce que los hermanos no viven así, que los hermanos son diferentes. Pero luego hay exhortación a seguir viviendo para Dios, pero también aclara: eso es solo en aquellos que realmente tienen el Espíritu de Dios en su vida. Solo para ellos aplica esa palabra. Ahora yo le pregunto, amada iglesia, ¿cómo cree que salieron los hermanos ese día de esa enseñanza de Pablo, de esa carta cuando se la leyeron? ¿Cree que salieron felices todos o cree que la cosa salió mixta? Pues yo no le puedo decir nada, solamente sé por la palabra que cuando esta palabra llega al terreno adecuado, los espirituales se gozan, los carnales se ofenden, se molestan. Y esa es una obra de la carne, manifiestas son las obras de la carne. Amén. Entonces,
Cuando se está predicando la palabra pura y sincera y usted dice, póngale cuidado, o no usted o la persona, ay, nos quisiera salir corriendo de ese culto. ¿Está en el Espíritu? Si es la palabra de Dios pura y sincera, ¿cómo que quiere salir corriendo? Eso es como cuando uno no se ha casado y vive en fornicación. Y pues tarde o temprano toca leer los textos y predicarlos, ¿sí o no? Tarde o temprano, ni manera de borrarlos de la Biblia porque así pasa en algunos lugares, ¿no? 40 personas y ninguno se ha casado. 50 ahí matrimonios, o sea, hogares, pero no se casan. Imagínense llevar esa prédica, pero si no se les lleva, ¿cuándo van a aprender? Amén. Y cuando toma el pastor y va leyendo, y a veces hay unos pastores que predican con un ahínco, y los fornicarios no heredarán el reino de los... Dios mío, y uno siente que le cae un peso y no es de gloria. Encima. Y casi no sale un amén, y si sale, sale avergonzado. Y al nombre de Cristo, y hasta le olvida a uno qué es lo que va a decir el nombre de Cristo en el momento, y uno no sale contento de ese culto. Uno no sale muy contento. Ahora, el que está siendo más espiritual que carnal dice, hoy sí, qué buena palabra, tenemos que arreglar las cosas. No, así es, así sale pensando el espiritual. El carnal es su peor culto. Si uno supiera que van a ese culto, ni va. Pero porque uno está en esa condición. Por lo tanto, amados hermanos, la actitud con que nosotros tomamos las cosas depende del estado en que nosotros también estemos viviendo en Dios. Así son las cosas. Amén. Amado, Dios los bendiga. Vamos a dar gracias al Señor por esta palabra y que Dios nos ayude a ser una iglesia espiritual, una iglesia que en los tiempos tan delicados que estamos viviendo se somete a Dios, una iglesia que no es perfecta, pero que le cree a Dios y la doctrina la queremos vivir como dice la